Discurso de desarrollo. La primera referencia al concepto de desarrollo la encontramos desde un comienzo en el discurso del presidente Harry Truman. En 1949, Harry Truman anunció al mundo entero su concepto de trato justo para resolver los problemas de los países subdesarrollados que no se encontraban alineados bajo los ideales y orden de progreso. La estrategia que solucionaría todos sus problemas como pobreza, desnutrición, baja productividad, atraso en las áreas de conocimiento, violencia, desempleo y en general el subdesarrollo. Él tenía tres principales fuertes: el capital, la ciencia y la tecnología. Inició este modelo de desarrollo, el cual incluía la transformación total de las culturas y formaciones sociales, de acuerdo con lo dictado por los países del primer mundo. En los años 50, expertos de las Naciones Unidas mandaron un comunicado diciendo que para alcanzar el progreso económico deseado tendrían que hacer ajustes dolorosos, el cual erradicarían culturas y creencias. Pero este discurso y la estrategia del desarrollo produjeron lo contrario: miseria y subdesarrollo masivo, explotación y opresión, la crisis de la deuda, la hambruna, la creciente pobreza y desnutrición y violencia. Lo que hoy conocemos como países tercermundistas. El orientalismo se refiere a la idea que tiene el occidente del oriente, y por oriente nos referimos a todas las civilizaciones que no sean europeas, occidentales o descendientes de esta misma, es decir, árabes, persas, chinos y entre otros. El orientalismo es la forma en la que se define a lo otro de una manera que le haga ver inferior en todos los sentidos. Esto con la intención final de ejercer dominio sobre el que es inferior, sin tomar en cuenta el punto de vista del otro. Finalmente, esta manera de ver a los otros se transformó en una práctica política que se consolidó con la dominación política y económica, mejor conocida como imperialismo. Puesto que si los otros eran inferiores, incivilizados o bárbaros, Occidente no se podía quedar con los brazos cruzados. Había que llevarle libertad, democracia y civilización. El africanismo. El africanismo es una representación estereotipada o parcial de elementos africanos con base en prejuicios de estereotipos o especialmente eurocéntricos. Aquí es donde se ve más que todo la segregación racial, en la cual se superó a partir de la década de 1990. Modernización y modificación de cultura. En la primera parte se encuentra la economía y la ciencia como construcciones culturales. Aquí se analiza cómo la economía construye una imagen verdadera del mundo, cuya característica principal es omitir la dimensión cultural en sus discursos, al mismo tiempo que configura unos mecanismos de poder y verdad, los cuales buscan la institucionalización de una sociedad disciplinada y normalizada, transformando a los individuos y sociedades. El desarrollo erróneamente se ha basado en el sistema de conocimiento del occidente moderno, desplazando aquellos conocimientos no occidentales en que tal vez se podían encontrar racionalidades alternativas para orientar las decisiones sociales, acciones sociales o críticas diferentes. Forma
de pensamiento económicas y revolucionistas el desarrollo, alimentando de una manera de concebir la vida social como problema técnico, como objeto de manera racional que debe confiarse a un grupo de personas con conocimiento necesario. Subdesarrollo, estrategia para desarrollo. El desarrollo de los países pobres, o sea, los países subdesarrollados, por su magnitud, es uno de los problemas más importantes del mundo moderno. Y a los habitantes de los países desarrollados se les recuerda a menudo en las condiciones infrahumanas en las que algunos de estos países viven. Entonces, como resultado a todos los recursos que incorporan resulta ser fábulas inexistentes, porque debido de que a pesar de tener cientos de iniciativas que en teoría pues deberían dar resultados, no se ejecutan de manera correcta para que éstas sean exitosas. Entonces, cuando los países desarrollados pensaron que los nativos de otros lugares llegarían al mismo nivel del desarrollo o de progreso que ellos tenían, lo que hicieron fue como incorporar lo que era la ciencia y la tecnología, y entre esas venía la industrialización, urbanización y modernización. Entonces ellos consideraban que estas eran como las bases del progreso, y al intentar meter estas ideologías hegemónicas, de intentar como que de la misma forma que ellos se desarrollaron, esto fracasó, porque no todo progresa de la misma manera, no todo se progresa de manera igual. Entonces, por ejemplo, acá en Colombia no nos daría como para una modernización, para grandes empresas, porque acá en Colombia somos más como un país agricultor. Entonces, como incorporar estas ideas en este país como que no daría para cumplir, para poder salir de ese subdesarrollo. Bueno, los estereotipos. Entre los estereotipos tenemos a los mestizos y a los negros y los mestizos, a la única historia, discurso por Chimamanda, si el norte fuera el sur, y la mujer. Entonces, existen siempre esos estereotipos psicológicos donde se ve evidenciado que los negros siempre deben de estar separados de los mestizos, ya que los negros no eran como dignos, por decirlo así, de estar junto a un mestizo y así. Pero estamos navegando por medio de la ignorancia, y entre todo esto hay un mensaje profundo y oculto desarrollista que puede ser implementados por cuyos países para ser atraídos. Por otra parte, también se ve como el discurso de Chimamanda, donde los africanos eran vistos como unos completos ignorantes, que no sabían leer, que nunca iban al colegio. Y entonces, y eso no solamente ocurre entre países, también dentro de una misma cultura podemos observar estas cosas, lo cual usualmente se manifiesta como a un discurso cotidiano mediante comentarios humorísticos o sarcásticos que sutilmente aluden a un miedo colectivo hacia todo aquello que es diferente, bien sea el color de una piel, las prácticas religiosas, preferencias sociales o cultura, o pues el lugar de un origen. También pues eso sucede solamente por el hecho de que solamente conocemos una parte de la historia y no tenemos como otra perspectiva que nos permite expandir nuestra visión. También se ve una frase
que llama mucho la atención, la cual es: las historias importan mucho. Las historias se han utilizado para desposeer y calumniar, pero también pueden usarse para facultar y urbanizar. Puede quebrar la dignidad de un pueblo, pero también puede restaurarla. Ahora vamos con si el norte fuera el sur, que esto nos habla sobre las consecuencias sociales y políticas por haber nacido en una determinada zona del mundo, porque también nos han metido ese estereotipo de que el norte siempre va a ser lo mejor. Cuando nos mencionan al norte es lo mejor, cuando nos mencionan al sur es lo peor. Entonces en la canción hay una frase que dice: las barras y las estrellas se adueñan de nuestras banderas y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera. Y esto nos da a entender que por un ejemplo, los países en vía de desarrollo, por ejemplo Colombia, está siendo controlado por Estados Unidos, y que la libertad de los habitantes es vendida. Y entonces también pues me parece que en la canción hay unos temas muy importantes, los cuales está la hambruna, la pobreza, los estereotipos, y que los cuales Colombia los está sufriendo a causa de ser como la sombra de Estados Unidos. Mencionando ya la mujer, se ve como a la mujer siempre se le ha, pues como han denigrado a la mujer. Se ha dicho de que la mujer tercermundista está para solamente cuidar a los niños, para servirle a un hombre, que no tiene capacidad de ir al colegio, y cómo se ve como un ejemplo a seguir la mujer primermundista, que la ven como un ejemplo a seguir, la ven como la inteligente, la que es capacitada para todo. Entonces ahí se crean como muchos estereotipos. Bueno, la mujer, el medio ambiente y el campesino. Entonces la mujer juega un papel muy importante en la sociedad actual, y por mucho tiempo la mujer ha sido ignorada y desplazada, por lo que las mujeres agricultoras siempre han sido como invisibles, y su papel es tomado en cuenta como seres reproductores en la sociedad. Entonces, como resultado a los nuevos discursos que nos hablan sobre los nuevos papeles de la mujer, donde ella sea visible, donde su trabajo sea tomado en cuenta, donde que sin su participación no sea posible llegar a los niveles de desarrollo que se pretenden alcanzar mundialmente. O sea, prácticamente que tengan un nuevo rol en su pues que la mujer tenga un nuevo rol importante. Pero pues esas políticas fracasan siempre y nuevamente, ya que aún se evidencian desigualdades en los trabajos donde que las mujeres realizan, donde se ven que los niveles salariales son desiguales. Entonces siempre va a existir como ese machismo oculto que ha estado presente siempre en la sociedad. Entonces el medio ambiente, los discursos que introducen el término del desarrollo sostenible, el cual tiene como finalidad la erradicación de la pobreza y el cuidado del medio ambiente, con lo que se esperaría que el Estado, las empresas y las personas estén más comprometidas con el medio ambiente, y que se aproveche de manera adecuada los recursos que se utilizan diariamente para la producción de bienes y servicios. Entonces, sin embargo, se define como el desarrollo sostenible como la muerte de la naturaleza y el nacimiento del medio ambiente. O sea, que aunque resulten como definiciones contradictorias, nos muestran la realidad de cómo se ve el medio ambiente en la actualidad.
Entonces la idea del desarrollo sostenible es para preservar la naturaleza, pero no hay forma de hacerlo en los países desarrollados debido a la alta industrialización y a pesar de querer proteger la naturaleza, lo que terminó logrando el desarrollo sostenible fue como la preservación del medio ambiente en el cual vivimos. Entonces lo que nos rodea es visto como medio ambiente. Entonces la historia trae consigo diferentes cambios y transformaciones, que esto nos lleva como a plantearnos discursos acerca de estos tres sectores: el medio ambiente, la mujer y el campesino. Entonces el primer mundo nos impone nuevos discursos y que no logran cumplir, siempre se quedan en proyecto. Y los campesinos por su parte comienzan a tener la atención y este tipo de discursos en su programa debido a que este reconoce la importancia de la erradiación, el hambre y la pobreza mundial. Entonces, por lo que se intenta como implementar un tipo de agricultura responsable y el surgimiento de una alimentación moderna, con lo cual se pretende que ellos alcancen como un nivel económico muy alto y con ello pues se pueda industrializar sus labores y estar al nivel de los países avanzados. El desarrollismo nace de un fracaso económico y político de la globalización, la financiarización y el neoliberalismo. En los países en desarrollo pretenden garantizar la democracia, la reducción de las desigualdades y la protección del medio ambiente. Es una estrategia nacional que le otorga al Estado un papel central y como condición indispensable propone una dirección sólida y eficiente, pues no cree que el mercado pueda resolver todo, ni que las instituciones deban limitarse a garantizar la propiedad privada. Cuando lo considera una estrategia de poder y de control social moderno, este resaltó el discurso, ya que estaba sostenido por un extenso aparato institucional, porque permitió convertirse en una fuerza social real, efectiva y transformadora. Aquí se resalta la existencia del proceso de profesionalización de los problemas del desarrollo, ya que ha puesto al servicio del discurso y prácticas del desarrollo un conjunto de conocimientos especializados encargados de construir una estructura teórica y sólida, así como campos de estudio consagrados a la identificación de los problemas y estrategias para así solucionar la patología de un recién conceptualización del mundo subdesarrollado. Neocolonialismo, nuevo sistema de colonialismo con el que las metrópolis intentan dominar económica o políticamente a los países subdesarrollados. La economía y el espacio del desarrollo, fábulas de crecimiento y capital, analizar las construcciones de una noción de subdesarrollo en las teorías del desarrollo económico de la segunda posguerra. Desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. El desarrollo sostenible ha emergido como el principio receptor para el desarrollo mundial a largo plazo. Consta de tres pilares. El desarrollo sostenible trata de lograr de manera equilibrada el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. La idea del desarrollo sostenible es para preservar la naturaleza, pero no hay forma de hacerlo en los países desarrollados debido a la alta industrialización
Entonces, a pesar de querer proteger la naturaleza, lo que terminó logrando el desarrollo sostenible fue la preservación del medio ambiente en el cual aún lo vivimos y tenemos mucha sobrepoblación y se vive mucho el consumismo. La problematización de la pobreza, la fábula de los tres mundos y el desarrollo. En este capítulo, Escobar empieza con un epígrafe que a grandes rasgos nos permite ver la pregunta central de su capítulo en el Mahirana relativa al concepto de pobreza, pues está basado en la convicción de una carencia o deficiencia de algo. Así las cosas del epígrafe nos sugieren que lo necesario y lo accesorio son también categorías variables que no se pueden establecer con perentoriedad. El problema aquí en el que se basa Escobar, que a su vez le permite continuar con la indagación, es la consolidación de un discurso alrededor de la pobreza después de los años 40, pues antes no se consideraba con las connotaciones que a partir de esta fecha adquirió el Banco Mundial. Basado en los cálculos estadísticos comparados, llegó a la conclusión de que más de la mitad de la población mundial vivía en condiciones de pobreza, es decir, recibía un ingreso per cápita de menos de $100 promedio anual. Este descubrimiento llevó a las naciones autodenominadas primermundistas a intervenir en el endémico problema, pues había adquirido el carácter del problema social que obviamente debía ser solucionado. Sin embargo, no menciona a Escobar como parte del incentivo a esta intervención radica en que estas condiciones podían conllevar peligrosamente a la adaptación de modelos políticos económicos socialistas en estas naciones tercermundistas. Bueno, el respeto se obtiene de diferente forma que el poder económico. Este respeto se logra demostrándole a la sociedad lo que somos buenos. O sea, tenemos una admiración por los demás cuando tenemos habilidades. Entonces en el libro se ve muy bien evidenciado la desigualdad de talentos, ya que unas personas tienen más talentos que otras. Entonces al tener más talento, a estar en un puesto mejor, se suele crear una supremacía. Entonces esto tiene mucha relación con el libro del tercer mundo, ya que los países desarrollados se hacen ver como un modelo a seguir por las habilidades que tienen o por el simple hecho de ser países, por ser un país desarrollado. Entonces estos suelen ganar respeto por los países subdesarrollados. Entonces eso hace que haya un reconocimiento. Entonces el reconocimiento pues de los otros va a ser notorio. Entonces va a existir una gran desigualdad entre lo personal y lo social. Entonces la división del desarrollo y el subdesarrollo, mientras que los desarrollados se apoderan de todo el planeta, los subdesarrollados tienen una riqueza singular y es como la abundante naturaleza y la materia prima, que esto podría demostrar las cualidades de cada uno. Los desarrollados pueden usar pues su maquinaria, su riqueza en el bien común, más que los subdesarrollados pueden aportar su materia prima para entrar en el proceso de ejecución o la producción donde provendrían pues sus bienes. Entonces esto se vuelve una amenaza para los países desarrollados, porque los problemas de los países subdesarrollados están como irrumpiendo en todo el escenario de los demás países pobres, y esto hace que haya una inestabilidad en el mundo. O sea, es decir, que no pueden como perdurar la otra parte del mundo si las otras viven en condiciones de pobreza y mala salud. Entonces todo el reconocimiento que se le dio como a esta problemática hizo que la gente se sensibilizara más hacia los problemas ajenos, pero en realidad no fue así, sino que se quedaron en que si ellos no avanzan con la ayuda de ellos, entonces nunca van a avanzar. Historia de Colombia y su oligarquía.
El destino de los españoles en todos los países del mundo fue un cataclismo sin precedentes, en nada comparable a las innumerables invasiones y guerras de conquistas que registra la historia. La violencia besánica puede llevar a la deshumanización y las sociedades a su animalidad. Aparición de mortíferas epidemias de enfermedades nuevas y desconocidas, venidas del viejo mundo, antes de los viajes de Cristóbal Colón, Europa, Asia, África y las islas circundantes. Nuevo Mundo es el opuesto, ya que da a entender América, Océano. Enfermedades como viruela, sarampión, sífilis y tifón. Se calcula que el 95% de los pobladores indígenas de América perecieron en los primeros 100 años después de la llegada de Cristóbal Colón. Se reduce de unos 100 millones a solo 3 por las matanzas, malos tratos inhumanos y condiciones, y las pestes. Viene la llamada leyenda negra, propagada por los ingleses y los franceses, celosos por el poder de España. Con la misma crueldad se comportaban otras potencias europeas como Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda, en sus colonias respectivas de América, de África y de Asia.